Hola, soy Karina Mariani y esto es Memoria y Balance, un resumen semanal de noticias para los que ya no pueden soportar los noticieros. Esta es la semana que va del 13 al 21 de octubre del oscurísimo año 2020. Argentina. Política. Las semanas que van pasando para el gobierno bifronte siguen siendo aciagas. En el aluvión de anuncios que duran menos que la nada, han decidido invertir una millonaria suma para crear una plataforma de comercio online llamada Correo Compras, que competiría directamente con Mercado Libre. Los precios de esta plataforma popular son más caros que en cualquier otra plataforma, pero a diferencia de las otras, los salarios e insumos los vamos a pagar nosotros. Otro ojo de tormenta para el gobierno: la oleada de tomas y usurpaciones no cesa y la justicia se ve cada vez más temerosa para avanzar. En Guernica están a la espera del desalojo unas 1.200 familias que ya vivían en otros lugares de Guernica y en otras localidades como Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza, etc. En el sur ya es tierra de nadie, tanto así que los violentos indigenistas tuvieron secuestrados a 2 hermanos en su propiedad de El Foyel, ubicada a unos 75 kilómetros de Bariloche, con el objetivo de robarles la propiedad. Los cortes en la Ruta 40 y los ataques a funcionarios ya son moneda corriente. Pero como si la violencia y la miseria no fueran su responsabilidad, las autoridades están más enfrascadas en sacar una app de carácter obligatorio para que se pueda veranear, con normas institucionales ridículas, como la prohibición de usar el aire acondicionado en verano. Y como si todo esto fuera poco, con motivo del aniversario del 17 de octubre, se realizaron actos y manifestaciones desorganizados y desmotivados, sin la presencia de la vicepresidenta y con la plana mayor deslucida. Para colmo, la plataforma de manifestación virtual que había diseñado el gobierno la diseñó mal, obviamente, y se cayó. Culparon de esto a un hackeo mundial. Para finalizar, una semana de éxitos. Una de las instituciones más prestigiosas de medición global de casos de COVID eliminó de su ranking a Argentina por el sesgo en la tasa de positividad. El inefable ministro Ginés reconoció el error, total que le hace una mancha más al tigre, y le dio la razón en que las cifras oficiales agregadas por el gobierno argentino no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas. Economía. Es contundente la caída del consumo en septiembre. Cayó un 20% en supermercados mayoristas y la avalancha de aumentos recién comienza. El precio del dólar en Argentina sigue sin control. El dólar libre o blue trepó arriba de los 181 pesos, con lo que el gobierno tuvo que intervenir y el Banco Central tuvo que subir las tasas y controlar aún más las importaciones. La brecha con el dólar oficial, que no existe en ningún lado, ya llega a 130%. Ante esto, el gobierno anunció nuevas medidas cambiarias que flexibilizan las condiciones con el propósito de que el margen del dólar oficial se reduzca. En tanto continúa el éxodo de empresas y su consiguiente pérdida de trabajo genuino. Ahora Walmart está a un paso de irse a Argentina y Danone, la dueña de la Serenísima y de Villavicencio, anunció una revisión estratégica de su negocio en el país por las pérdidas millonarias que sufrió durante el 2020. El gobierno admitió que hace un año que no invierte en energía y que este verano van a haber muchos cortes de luz en todo el país. Mientras tanto, anunció un tarifazo a la luz. Estados Unidos. Donald Trump confirmó que retirará a Sudán de la lista de naciones sancionadas por patrocinar el terrorismo, debido a que el nuevo mandatario sudanés pagará las reparaciones a las familias de los fallecidos por los atentados terroristas del año 98. En tanto, el periódico New York Post lanzó una bomba política a tan solo poquitos días 20 de la elección presidencial, mostrando correos electrónicos filtrados que pertenecerían al hijo de Joe Biden y que involucran de forma directa a ambos, a Joe y a su hija Hunter, en el escándalo de corrupción de la compañía energética ucraniana Burisma
Holdings. Apenas conocida la noticia, las redes sociales, Twitter y Facebook la censuraron impidiendo que se publicaran las noticias del New York Post. También impedían a los usuarios de cualquier cuenta que viralicen esta información. El Senado de Estados Unidos ha citado a los CEOs de estas redes para que den explicaciones sobre el acto de censura y autoritarismo. Faltan menos de 2 semanas para las elecciones. Todas las encuestas dan a Trump por debajo de Biden, de manera tal que el candidato republicano ahora está recorriendo fervientemente los estados péndulo que le dieron la victoria en el 2016. Brasil. El ministro de Comunicaciones de Brasil, Fábio Faria, entregó el proyecto de ley para iniciar la privatización de la estatal empresa brasileña de correos y telégrafos, una de las empresas más deficientes del sistema estatal en el país, con un aproximado de 106.000 empleados que mantiene un déficit de 740 millones de dólares, después de cosechar pérdidas terribles durante toda la última década. Bolivia. Finalmente, el candidato de la Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, reconoció el triunfo del candidato del MAS, que es el Delfín de Evo Morales, Luis Arce. Arce había sido el ministro de Economía de Evo Morales y sacó arriba del 54% de los votos, asegurándose el triunfo en primera vuelta. Por el triunfo del MAS, celebraron Maduro, Cristina Fernández y el mismísimo Evo Morales, que estaba prófugo en Buenos Aires desde el año pasado. México. En Estados Unidos fue detenido el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de ese despacho durante el gobierno de Peña Nieto. La detención produjo muchas noticias y escándalos en México. Se cumple por la orden de la DEA esta detención. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el que las autoridades de Estados Unidos hayan detenido en su territorio al general Salvador Cienfuegos por acusaciones de narcotráfico, sin consultar a su propio gobierno, porque señaló que este país no tiene por qué preguntarle a México si detiene o no a una persona en su territorio. China. El 13 de octubre, visitando la base militar de Chaozhou, Jinping pidió a los soldados que se preparen para la guerra, mientras hablaba de la situación que vive el Partido Comunista con su eterno enemigo Taiwán. Por otra parte, China se ha convertido en la primera economía en el mundo que se recupera de la pandemia, justo los que la crearon. Crecieron el 4.9 entre julio y septiembre. El gobernador del Banco Central de China dijo que pronostica un crecimiento anual de alrededor del 2%, y que el gigante asiático será la única economía del G20 que crezca este año. El FMI prevé que la economía mundial se contraiga en general en el año 2020 un 4.4%. España. El presidente Sánchez presenta un plan para arrinconar al PP y asegurarse la legislatura. El objetivo principal es sacar adelante los presupuestos generales del Estado para el 2021. Pero el gobierno va a incrementar también la intensidad de su agenda ideológica, con la vocación de seguir marcando distancias con el PP, que es su principal opositor. Un final de año que, entre el proyecto de las cuentas públicas y la agenda legislativa prevista, espera consolidar el bloque de alianzas de la investidura, incluso ampliarlo, habiendo hecho la peor gestión respecto del coronavirus en Europa. Los últimos meses serán para consolidar un pacto de legislatura que permita a Pedro Sánchez prolongar su mandato hasta que él lo considere, El punto más acuciante en la agenda es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de vocales y permitir que una mayoría absoluta del Congreso sea suficiente para renovar el órgano. Es como atacar al Consejo de la Magistratura en Argentina. Gran Bretaña. Tras meses de negociaciones y diversas amenazas de parte de la Unión Europea, el primer ministro británico Boris Johnson anunció este viernes que la salida del bloque se hará con o sin acuerdo de manera automática el 31 de diciembre de este año. Boris Johnson ha negociado un tratado de libre comercio con altos dirigentes de la Unión Europea, que deberían cambiar su enfoque en las conversaciones si quieren llegar a un acuerdo,
que fue lo que advirtió Reino Unido, diciéndoles que deberán prepararse para un escenario sin acuerdo para el 1 de enero. Armenia. En los últimos días, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán parece no encontrar fin. Los civiles están comenzando a ser las principales víctimas del conflicto. Los ataques con drones y los mercenarios contratados por Azerbaiyán están llevándose cientos de víctimas civiles en pueblos tomados en Nagorno-Karabaj. Mientras, los armenios bombardean a los azeríes indiscriminadamente. Armenia bombardeó la ciudad civil de Tartar, donde misiles armenios cayeron en el cementerio local y mataron a 3 personas que se encontraban allí. Por otro lado, el mismo día fue difundido un video en el que se observaba a militares azeríes asesinando a 2 civiles armenios. En cuanto a los avances territoriales, el Estado con sede en Bakú ya ha proclamado liberar al menos 6 ciudades que estaban bajo el control armenio. Los combates y cañoneos han matado a cientos de personas, tanto combatientes como civiles, y es el peor brote de violencia en torno a la región en más de un cuarto de siglo. Está aumentando la posibilidad de un conflicto más amplio que podría llegar a involucrar a Rusia y a Turquía y que interrumpa el flujo de petróleo en el mar Caspio. Chile. Chile llegó dividido al aniversario del 18 de octubre, que marcó el día en que la violencia se instaló en el país como método tolerado y permitido por las autoridades para resolver las controversias sobre la vida en común. Este 18 de octubre fue un verdadero cierre de campaña para el plebiscito del próximo domingo. Como acto celebratorio, los comunistas incendiaron iglesias en la capital. La primera iglesia en arder fue la de San Francisco de Borja, usada regularmente por el Cuerpo de Carabineros. Horas más tarde fue la iglesia de Asunción, una de las más antiguas del país, con más de 1 siglo y medio de antigüedad. Las encuestas acerca del referéndum constitucional siguen dando positivo para el sí. Nueva Zelanda. Este sábado 17 de octubre se celebraron elecciones generales, donde la oficialista laborista Jacinda Ardern obtuvo un aplastante resultado en base a su gestión frente a la pandemia. El resultado del 49% para el Partido Laborista logró 64 bancas en el Parlamento, consiguiendo sobrepasar por sí solos la mayoría absoluta de 61. Francia. El terrorismo islamista vuelve a atacar Francia y ya ha cruzado una nueva etapa de horror. Un terrorista de 18 años, checheno, decapitó a un profesor universitario en las afueras de París por haber mostrado en la clase caricaturas de Mahoma del suplemento Charlie Hebdo, al tratar en el salón el tema de la libertad de expresión. El terrorista islámico de nombre Abdullah fue abatido por la policía cerca de la escena de la decapitación. Se esperan nuevos anuncios con respecto a la ley contra el separatismo islámico presentada por Macron a principios de este mes con el objetivo de impedir la propagación del radicalismo yihadista entre los musulmanes. Israel. Una delegación oficial de Emiratos Árabes Unidos ha llegado el martes a Israel en la primera visita de este tipo desde que ambos países firmaron el acuerdo el 15 de septiembre en la Casa Blanca para normalizar sus relaciones diplomáticas. Tras su llegada al país, la delegación ha firmado 4 acuerdos bilaterales con Israel, incluido uno para eximir del uso de visados entre los dos países, mientras que Estados Unidos, Emiratos Árabes e Israel han anunciado la creación de un fondo trilateral para fomentar el comercio. Esto es todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Gracias a todos.